con la mesa número 1, que tengo el placer de presentar y comoderar con Francisco, que es integración jurídica en el derecho constitucional y administrativo. Nuestra primera exposición va a estar a cargo del hermano chileno Boris Santander y su título es La defensa de la libre competencia en Argentina y Chile. Querido colega, tenés 10 minutos, así que bienvenido y muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a ser implacables con el tiempo para que nadie se quede sin hablar. Adelante, Boris, por favor. Hola. Bueno, yo quiero contarles en estos pocos minutos que el tema de la defensa de la libre competencia me parece a mí normalmente no está presente cuando hablamos de integración jurídica entre Chile, Argentina, Brasil. Y es una cosa extraña, porque la verdad es que, matices o no, prejuicios más, prejuicios menos, las sociedades argentina y chilena hemos asumido, y en general el Cono Sur, el sur del sur, hemos asumido que son sociedades que en materia económica están basadas en el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Resulta que las leyes de defensa de la competencia se han convertido en el mundo hoy día como en una especie de certificado de adultez. O sea, desde que en los países desarrollados se asumió, enhorabuena, ¿verdad?, que el mercado parece ser, no hemos inventado una cosa mejor, ha habido varios intentos, todos sabemos, que es el mecanismo más eficiente para asignar los recursos económicos, pero que este tiene algunos defectos, algunos problemas, ¿verdad? Funciona así, genera esta asignación eficiente de recursos siempre y cuando funcione en condiciones cercanas a competencia perfecta. Eso es lo que nos dice la teoría económica. Y tiene otros defectos más. No le pidamos al mercado, ¿verdad?, que asigne los recursos económicos con justicia. Y entonces, desde principios del siglo pasado, en los países desarrollados, comenzó a nacer este fenómeno que hoy día llamamos regulación económica, para generar, ¿cierto?, el New Deal, ¿se acuerdan? Para generar, para paliar los efectos cíclicos de la economía de mercado, pero también para garantizar la competencia. ¿Qué significa esto? Para proteger la competencia de aquellos, y fíjense ustedes, para proteger finalmente a los empresarios de los mismos empresarios. O sea, para proteger la competencia de aquellos agentes económicos, de aquellas empresas que amagan la competencia, que hacen como que compiten, pero no compiten porque se ponen de acuerdo entre sí. Bueno, en el mundo comenzó entonces a entenderse que para que funcione el mercado, para que realice su función de eficiencia, que es aquello para lo que está, se requieren leyes fuertes de defensa de la libre competencia, que hagan básicamente una cosa que parece muy sencilla. Más allá de los especialistas, más allá de los economistas, lo que las leyes de competencia hacen es sancionar, es configurar ilícitos administrativos y a veces criminales, sancionar con multas y hasta con cárcel los atentados a la libre competencia, que son básicamente, fíjense ustedes, yo lo resumo en una sola figura. Los atentados a la libre competencia, ustedes pueden encontrar muchos listados, muchos ejemplos, pero se pueden resumir todos en el abuso de poder de mercado, sea individual, sea colectivo o coordinado. Esto es, una empresa que tiene suficientes espaldas financieras decide desplazar del mercado a los demás para apoderarse del mercado, para monopolizar, como dice cierto la doctrina estadounidense. O un grupo de empresas que no tiene ese poder de mercado decide sumarse, ponerse de acuerdo para actuar como si fueran una empresa poderosa, cartelizándose. Esos son los carteles. Miren el nombre feo. Es que es feo. Es que los atentados a la libre competencia, hay bastante literatura al respecto, son tan graves como la droga, como el narcotráfico, como el lavado de activos, porque nos defraudan a todos. Los carteles son un fraude, una conspiración contra toda la sociedad. Pues bien,
¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos en el Cono Sur? Argentina nos puede dar lecciones a este lado de la cordillera, buenas y malas, y viceversa. En Argentina es uno de los primeros países del mundo, y sin duda el primero en América Latina, en tener una ley más o menos completa de defensa de la libre competencia. 11.200 y algo del año 1923, imagínense ustedes. Sherman Act, que es el ícono, es de 1890. O sea, poquito después ya Argentina tenía una ley de defensa de la libre competencia. A diferencia de Chile, que recién en 1953 sanciona su primera ley de defensa de la libre competencia. Lecciones positivas en Argentina, la primera, claro, institucionalmente se pone las pilas antes que nadie en esta defensa de la libre competencia. Otra lección importante, la doctrina argentina es riquísima en esta materia. Ahí tenemos a Guillermo Cabanellas de las Cuevas, tenemos a su hijo escribiendo en estas materias también, muy bien, a Eduardo Storder. ¿Cuánto tiempo me queda para...? Ya, vale, para. Y de este lado, bueno, no hemos avanzado tanto en materia doctrinaria, aunque tenemos avances. Domingo Valdés, Prieto, por supuesto, y esa gran profesora que no me canso yo de elogiarla porque realmente la considero un tremendo aporte, que es doña Nicole Neme. Tenemos avances, sí, pero nos falta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al lado chileno? En el lado chileno no fuimos tan rápidos para ponernos al día con la institucionalidad. Dictamos una ley que no tuvo verdadera aplicación y bueno, la dictadura militar de inspiración neoliberal, dirán algunos, yo tengo mis dudas, pero bueno, con inspiración procapitalista de todas maneras, promercado de todas maneras. Una de sus primeras leyes que sanciona, comillas leyes, es el Decreto Ley 211, en 1973, a poquito de haber tomado el poder, sobre defensa de la libre competencia, que es una norma que toma mucho de Sherman Act, del derecho estadounidense, y que se ha modificado, se ha actualizado, pero que está vigente hasta el día de hoy, y que desde su dictación, y particularmente desde la asunción de los gobiernos democráticos, de regreso de la democracia, ha tenido fuerte aplicación en Chile. Y tenemos jurisprudencia, es una ley que funciona con autoridades de aplicación relativamente independientes, pero que funciona dentro del margen del Estado de Derecho y que son un ejemplo a nivel mundial. Por el lado argentino, lamentablemente, tenemos esa riqueza doctrinaria, tenemos esa riqueza institucional, pero tenemos una ley que no funciona, que no se aplica o que se aplica muy poco. Tanto es así que en 2018 se dicta la ley 27.442, la nueva ley de defensa de la libre competencia argentina, y pareciera que todos los gobiernos llegan con el programa para dictar una nueva ley de defensa de la libre competencia. De hecho, el gobierno de Milei, entre las novedades legislativas, tiene una nueva ley de defensa de la libre competencia, ninguna de las cuales se aplica. O sea, la ley de 2018 estatuye nuevas autoridades de aplicación, similar, tomando como base, se confiesa, se reconoce, no hay ningún problema ahí, el modelo chileno que le llaman, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2 secretarías, ¿cierto?, que incoan las investigaciones, pero no se designan las autoridades nunca, porque esto requiere acuerdo del Senado. Y entonces sigue funcionando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, tenemos cosas que trabajar juntos. Novedad importante, el año pasado, en abril, la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia firmaron un acuerdo de colaboración para estudiar en forma conjunta y alertarse en forma conjunta de ilícitos transfronterizos. Esto es muy importante. Pero, y con esto voy a terminar, a mi juicio lo más importante es que entender que la defensa de la libre competencia nos interesa a todos porque en definitiva no es un tema de economistas, y es lo que yo pongo en duda, esta mirada de la eficiencia. No, en definitiva es una defensa de la libertad económica, no solo de las empresas y los empresarios, no es libertad de empresas, es también la libertad de los consumidores para elegir entre más y mejores bienes y servicios, al menor precio posible. La defensa de la libre competencia es también entonces, visto desde esta perspectiva, un buen instrumento para generar sociedades más igualitarias. Y ahí estamos al debe, en esa mirada, y creo que podemos caminar en conjunto en la construcción de una mirada jurídica, humanista, de un tema que parece capturado por el mercado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Boris Santander. Ahora, Francisco, si te parece, pasamos al próximo ponente. Muchas gracias, Boris. Y, por cierto, Estefanía, a continuación escucharemos el juicio político como herramienta para fortalecer la República del abogado de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Horacio Torcasio, que está por Zoom. Tienes 10 minutos, Carlos, y cuando queden 3 te voy a avisar para que puedas ir redondeando el tema. Puede tomar audio, Carlos. ¿Allí se me escucha? Perfectamente. Excelente. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a las entidades organizadoras, tanto las facultades de Derecho de la Universidad de Chile como la de Buenos Aires, agradecer a las autoridades de UCAIG y un poco valorar ese sentido de que la cordillera no nos separa, sino que nos une, ¿no? Tenemos ejemplos: O'Higgins San Martín, Errázuriz y Roca, Ibáñez del Campo y Perón, en la residencia de Juan Bautista Alberdi en Valparaíso para redactar las bases, y un aspecto fundamental que en esta semana, el viernes, se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad, con lo cual creo que ese es el espíritu que yo he visto en UCAI y al cual valoro y estoy plenamente de acuerdo. Yendo ahora a lo que es el juicio político, ¿cuántas vidas, cuánto tiempo, cuántas cosas se hubieran evitado si en ambos países se hubieran utilizado los mecanismos constitucionales de acusación constitucional o de juicio político para la separación de los cargos de aquellos funcionarios que no cumplieran bien su trabajo, ¿no? Y hablo de fortalecer la República, y para eso me remonto a una definición que dio en su momento Aristóbulo del Valle, uno de los fundadores de la Unión Cívica, posteriormente Unión Cívica Radical, quien en su libro Nociones, él decía que la República es una comunidad política organizada sobre la base de la igualdad, electo por el pueblo de tiempo en tiempo, mero agente del pueblo, y es a su vez responsable ante el mismo pueblo. Y de esa responsabilidad ante el mismo pueblo es que nace el juicio político. El objetivo del juicio político es velar por uno de los principios más importantes que determina la existencia de una república, que es la idoneidad, ¿no? La idoneidad para el ejercicio de los cargos. El objeto es separar al funcionario que tenga un mal desempeño, pero esa separación tiene que ir acompañada del respeto a los principios del debido proceso, ¿no? Defensa del juicio, etc. A su vez, leyendo la doctrina chilena, Vargas Cárdenas señala que es un mecanismo de control político de orden constitucional que faculta al Congreso a entablar un juicio político o impeachment en contra de determinadas autoridades del gobierno para exigirle responsabilidad política respecto al ejercicio de sus cargos. Perfecto. Es exactamente ese el concepto que circunscribe este instituto. Posteriormente, Pérez Liñán también habla de una conjunción muy interesante, ¿no? Cuando señala que los funcionarios del Ejecutivo y del Gobierno Federal, y lo que sería la justicia, pueden ser removidos por lo que sería el otro de los poderes, ¿no? Según Montesquieu, que es la legislatura. ¿Qué dicen las constituciones? Bueno, la Constitución Argentina, artículos 53, 59 y 60, ¿no? La acusación por parte de la Cámara de Diputados taxativamente señala quiénes son los funcionarios, presidente, vicepresidente. La reforma agrega al jefe de gabinete de ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema. Entonces, taxativamente esos son los funcionarios. ¿Respecto de qué? ¿Cuáles son las causas? Mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes. ¿Cuál es el resultado de esta intervención de la Cámara de Diputados? Determinar si hay lugar para la causa, para iniciar una causa de juicio político. La mayoría es una mayoría agravada por la importancia del tema, los 2/3 de los miembros presentes. El Senado es el que juzga, y ahí se establece un criterio que en caso que el presidente de la República, cosa que en Argentina no ha sucedido nunca, sea el acusado, quien presida el Senado no sea el vicepresidente, sino que sea el presidente de la Corte. ¿Cuál es el efecto? Destituir al acusado. Y en su momento, si
las causales fueran de tal relevancia, incapaz de ocupar cargos de empleo en el Estado. Es decir, una inhabilitación que no determina tampoco un tiempo ni un plazo. Respecto de lo que dice la Constitución vigente de la República de Chile, la Cámara de Diputados es la que se encarga también de promover ese juicio. Al presidente de la República, a los ministros, a los magistrados de los tribunales superiores, al controlador de la República, que no está previsto en nuestra Constitución, la Constitución argentina, los generales o almirantes de instituciones pertenecientes a las Fuerzas de Defensa Nacional, que tampoco lo tenemos previsto, y los delegados presidenciales regionales, que tampoco lo tenemos previsto en Argentina, dado que eso es una competencia de las provincias, quienes eligen y determinan la separación o no de sus propios funcionarios, ¿no? También en la Constitución de nuestra hermana República es el Senado quien también eh, puede destituirlos y señalar que no pueden desempeñar cargos de empleo por 5 años. La Constitución argentina es escueta, es muy concreta y muy escueta, pero una de las normas, que es las normas que crean el proceso de remoción de jurados y la creación del Consejo de la Magistratura, podríamos decir que dentro de las causales de mal desempeño hace una pequeña ampliación que puede ser asimilable, ¿no? Una causal de mal desempeño, incumplimiento de la Constitución y de las normas, negligencia grave en el ejercicio del cargo, realización de actos de manifiesta arbitrariedad, graves desórdenes de conducta personales, abandono de funciones e incapacidad física o psíquica sobreviniente. Básicamente, el pedido de juicio político se presenta, por supuesto, por escrito, se plantea en la Cámara de Diputados, luego va a la Comisión de Juicio Político, que es la de Cámara de Diputados. En Cámara de Senadores está la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero me interesa remarcar el tema de las causales, ¿no? El mal desempeño del cargo, o sea, la falta de idoneidad técnica o moral. También puede ser la mala salud. Basta recordar que en la República Argentina estuvo muy cerca de ser sometido a juicio político el expresidente Roberto Ortiz, pero por una cuestión de mala salud. Se estaba quedando ciego por la diabetes. Entonces, ese fue el momento donde más cerca se estuvo de una situación así. Actos delictivos en ejercicio de la función pública, bueno, tenemos que ir al Código Penal argentino. Usurpación de autoridad, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Y por último, la comisión o participación de delitos comunes como cualquier ciudadano, ¿no? Al comentar también los delitos que están tipificados en este código. ¿Qué pasa si un funcionario renuncia? Bueno, ahí tenemos que ir a la célebre doctrina sentada por la Corte en el fallo Irigoyen. Si la renuncia es aceptada con posterioridad a la acusación, la renuncia no libera al funcionario del sometimiento al juicio político. Si la renuncia fuera presentada antes de la acusación de juicio político, se libera. Ese es el caso, y se planteó y se dijo en su momento la Corte con Roberto Repetto. Roberto Repetto renunció antes de ser sometido al juicio político durante el gobierno constitucional del general Perón. Ahora bien, Carlos, te toda quedan esta 3 cuestión de minutos. juicio político, toda esta cuestión de juicio político tiene un control judicial. Si vamos al artículo 116 de la Constitución, donde dice que corresponde a la Corte el conocimiento de todas las causas de puntos regidos en la Constitución y en las leyes, vamos a notar que sí, efectivamente, en caso de alguna arbitrariedad o de algún incumplimiento de alguna de las normas, la Corte puede intervenir en estas cuestiones. Ya hemos hablado del presidente de la Corte Suprema, que va a intervenir en ese caso, y respecto de lo que es la normativa vigente, Chile tiene una ley de acusación constitucional, donde también allí se señala que la Cámara de Diputados se reúne una comisión de 5 diputados, le notifican al acusado del hecho, el acusado tiene el derecho de defenderse,
acusa a uno de los diputados, se realiza la votación, luego a la Cámara de Senadores, quien también cita al acusado y posteriormente decide respecto de la separación o no. La doctrina argentina señala, teniendo en cuenta el reglamento interno de la comisión, que no hay ningún rigorismo formal. La presentación debe ser por escrito, con nombre, apellido, los datos personales de la persona que presenta el juicio, presenta la acusación, la relación circunstancial entre los hechos y las normas, y la indicación de las pruebas que se sustenten. O sea, no es nada complicado. Esa comisión tiene atribuciones como realizar inspecciones en lugares y cosas, solicitar al juez federal el registro y secuestro de aquellas pruebas que sean necesarias de la persona, interrogar a toda persona respecto de estos hechos, etc. También Carlos, esta disculpa, inhabilitación es una... Carlos, disculpa, estamos en el ¿Perdón? tiempo, ya se cumplieron 10 minutos, estamos en el tiempo. Perfecto. Termino un segundo. En la República de Chile, el único momento donde un presidente fue acusado y juzgado fue el general Carlos Ibáñez del Campo. Los demás han sido rechazados. Y por último, me interesaría señalar que durante la presidencia de Sebastián Piñera se rechazaron dos acusaciones constitucionales y el mes pasado se ha rechazado, en el mismo día que se ha presentado, una acusación constitucional contra Gabriel Boric Font. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Procasio. Ahora tengo el gusto de presentar al colega brasileño, a Nelson Basile Neto, y su ponencia Desafíos creados por la integración. Un gusto saludarte, Nelson. Buen día a todas las personas. Antes que nada, yo quiero agradecer a la Unión Chilena Argentina por la integración jurídica, por la organización de este evento. Agradezco en nombre de su presidenta Elizabeth Silva y de su vicepresidente Álvaro Fuentealba, queridos amigos, y siempre de su presidente honorario Ricardo Rabinovich, que está aquí conosco. Gracias a la Universidad de Chile por nos recibir una vez más, a mis queridos Francisco y Estefanía por la coordinación de la mesa y todos los colegas que van a exponer y nos brindar con esas reflexiones en esos días. Yo sé que todos que aquí estamos somos grandes entusiastas de la integración. Todos buscamos un mundo más justo, un mundo más unido, un mundo de verdad más integrado, un mundo en que no necesitemos de pasaportes o de contestar a la policía dónde vamos nos quedar enquanto estamos en Chile, que no tenga la necesidad de se quedar por 2 horas en la fila de migraciones como pasó con Eddie, y que podemos ir a cualquier lado y sin nos preocupar con quién somos, por qué vamos y qué vamos a hacer. Un mundo casi un Imagine de John Lennon. Pero la verdad es que ese no es todavía nuestro mundo. Y aquí mismo en esa aula del último año, yo escuché a Ricardo tratando de la integración en tiempos de dictadura, y hay que recordarse que gente mala también se integra. Y me puse a pensar si estamos de hecho haciendo un mundo bien integrado o si como en tiempos de COVID estamos haciendo todo mal otra vez. Y percebemos hoy día que el mundo está cada vez menor, está cada vez más global, de cierto modo está cada vez se integrando más. Pero la pregunta sigue siendo si esta integración está siendo positiva. Yo me pregunto porque percebemos a lo largo de los años que esa integración genera impactos en los sistemas jurídicos de nuestros países e incluso en los sistemas jurídicos que regulan la migración. Estes fenómenos que vemos pueden unir economías, unir culturas, e está unindo pessoas em uma escala sem precedentes, genera oportunidades econômicas, oportunidades sociais, e que acabam por atrair migrantes buscando uma vida melhor.
Sin embargo, cria cuestiones muy complejas desde una perspectiva jurídica. Esta integración económica y cultural que tenemos en el mundo hoy viene generando impactos en todos los patrones migratorios por el mundo. Y justamente por esa búsqueda de mejores oportunidades de empleo, de educación, de calidad de vida, acaba llevando personas y familias a cruzar fronteras buscando nuevas oportunidades. Pero también puede contribuir para la explotación de esas personas, para la explotación de los migrantes. Eso porque la demanda de mano de obra barata en sectores globales como la agricultura o la industria puede conducir a esa explotación de los migrantes que encontran malas condiciones laborales y por veces no encontran ninguna protección legal cuando llegan en los otros países. Isso nos hace pensar en la necesidad de regímenes jurídicos internacionales más eficaces para proteger a essas pessoas. Por isso eu entendo que esta globalização nos traz desafios muito importantes, principalmente aos direitos humanos. E principalmente quando pensamos em los migrantes, porque essas pessoas que estão buscando em países estrangeiros melhores oportunidades podem encontrar discriminação, podem encontrar xenofobia, e podem encontrar falta de los serviços mais básicos para suas vidas. Do mesmo modo que quando temos esses regímenes de imigração mais globalizados, podemos estar criando também barreiras legais que vão obstaculizar a migração segura, a migração legal dessas pessoas, que por vezes buscam rutas ilegais, rutas perigosas para chegar a outros países. Creo que los acuerdos bilaterales o los bloques económicos pueden generar buenas situaciones, buenas cosas, pero también pueden generar más problemas para esos países, ¿no? Pueden generar, como tenemos países más desarrollados, países con más posibilidad de influência nesses bloques, eu creio que se genera tensões políticas e econômicas. E muitas vezes porque esses países buscam proteger seus próprios interesses nacionais em detrimento dos direitos dos imigrantes. Se torna mais importante a soberania nacional que os direitos humanos de essas pessoas. Por isso que se genera tantos desafios. E quando criamos esses blocos buscando livre circulação de bens, livre circulação de pessoas, essa adesão aos blocos, como eu disse, implica em uma cessão da soberania nacional, submetendo os países a normas e decisões supranacionais. Isso pode limitar a capacidade do Estado de implementar políticas públicas de acordo com suas necessidades locais, implicando em áreas muito sensíveis, como o direito ambiental, o direito laboral e, además de tudo isso, os direitos humanos. Assim, creio que necessitamos de regímenes jurídicos globalizados, pero que não nos olvidemos da realidade local, que é muito importante que se pense também. E, como eu disse, a integração entre países com diferentes níveis de desenvolvimento, com diferentes níveis econômicos, de poder político, pode também profundizar as desigualdades em esses países. As normas que se criam nesses blocos, por vezes, tendem a reflejar os interesses dos países mais desenvolvidos, e criando um sistema legal assimétrico em los blocos, que vai beneficiar os grandes países, as grandes corporações, em detrimento dos interesses das nações mais pequenas, mais vulneráveis. Eu creio que a livre circulação de pessoas nesses blocos no mundo é dos pilares da integração. Pero isso também pode generar muitos desafios aos sistemas legais e sociais de los países que estão recebendo essas pessoas.
o aumento da imigração, especialmente como vemos em um cenário, em um contexto de desigualdade econômica, pode sobrecargar os serviços públicos em los países receptores, o que genera muitos problemas também, incluso por la falta de harmonização em las leyes de imigração e a dificuldade de garantizar os direitos a todos os migrantes, lo que acaba, em última maneira, a levar a uma explotação de essas pessoas. Assim, creio que a integração entre os países, se bem apresenta vantagens em termos de cooperação, de desenvolvimento econômico, também implica nesses riscos que estamos falando, nesses desafios, principalmente desde o ponto de vista jurídico. Se profundizam muitas vezes as desigualdades, a vulnerabilidade econômica e os problemas sociais a todos esses migrantes. Creio que são temas que temos que levar em consideração. Creio que é importante que busquemos esse modelo de integração que venha garantizar a diversidade cultural, a diversidade jurídica, a diversidade de los pueblos e, además de todo, a proteção dos direitos humanos de estes migrantes, buscando aí uma sociedade mais sustentável para todos. Eu sei que estamos lejos de conhecer este mundo de Imagine, que é o que buscamos, mas estamos lejos de chegar hasta aí. Mas eu creio que se garantizamos os direitos humanos a todas essas pessoas que hoje não lo têm garantizado, seguro que cada vez mais nos aproximamos desse mundo que desejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por cumplir el tiempo. Francisco. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Estefanía. A continuación escucharemos al abogado de Perú, Edi Chávez, con su presentación Conocimiento y Reconocimiento de la Constitución y los Derechos Humanos. Edi, tienes 10 minutos. Yo a los 3 minutos te aviso cuando te queden 3 minutos. Acá también estoy llevando la cuenta. Bueno, ante todo, muchas gracias. Veo queridos amigos que conocí hace 5 o 6 años, Elizabeth, Ricardo, Neto y cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar acá. Y cuando entré también en el ambiente universitario me dio mucha vida, porque la primera reunión que tuvimos el 2019 prácticamente estábamos parapetrados ahí en el ambiente por todos los problemas que espero se sigan superando. Bueno, estoy dentro de mis 10 minutos, por si acaso. Bien, de Lima a Santiago son 3 horas en avión, pero la cola de migraciones son 2 horas y media, o sea, son 5 horas y media para llegar a Santiago, al menos en estas fechas. Es divertido a veces viajar, ¿no? Me vine como un droide de combate B1 de la amenaza fantasma, ¿no? Todos ahí apretados, ¿no? En fin, preliminares, ¿no? Eventos que nos integran, ¿no? Sexto Encuentro Internacional de Integración Jurídica. Quiero dar algunos ejemplos breves, no lo desarrollo, solo lo menciono. Por ejemplo, en el caso peruano me ponía a pensar para este evento con qué países tenemos afianzadas las relaciones a mediano o largo plazo y a causa de qué. Es simpático, por ejemplo, tenemos buenas relaciones con Corea del Sur y uno se pregunta ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Fue una suerte de cooperación económica que hubo en los años 60, 70, seguramente con polémicas, pero a mediano plazo los coreanos y los peruanos afianzan esas relaciones. Entonces, ese trabajo probablemente nosotros de integración no lo veamos, me atrevo a decir, lo verán las generaciones que vienen y nos cuesta trabajar a largo plazo. Hablo por mi país, porque la idea del pragmatismo y la idea de los resultados que se exige en mi país son a corto plazo, entonces es un desafío. Con Chile, por ejemplo, hay 2 eventos que de repente los chilenos de repente ni lo recuerdan, pero una vez el buque de investigación peruano Humboldt en 1989 se encalló y los chilenos ayudaron a recuperarlo. Eso se recuerda con mucho cariño y eso genera nuevas historias con nosotros, ¿no? Y también en 1987 los chilenos enviaron jugadores para Alianza Lima cuando sufrió una tragedia. De repente eso puede parecer poco, pero en realidad son historias que ciertas partes de la sociedad limeña, por ejemplo, lo recuerdan y lo reafirman, ¿no? En fin, es importante entonces este tipo de eventos. Esos son los previos que quería dar. Me quedan 7 minutos todavía, ¿ya?
He estado prestando atención, lo digo con mucho respeto y cariño, ¿no? Una conclusión que he sacado de una exposición es que es importante la participación de la ciudadanía cuando se hace una constitución. Estoy de acuerdo en la primera parte, ¿no? O sea, pero hay que hacer el énfasis, ¿cómo va a participar la ciudadanía? Eso es uno. Ahora en las conclusiones diré el cómo. Luego, otra conclusión que he escuchado es que el ángulo no solo es la economía. Estoy de acuerdo, hay varios ángulos para la constitución, ecológico, cultural, todo. Y el énfasis en las exposiciones previas, yo acabo de llegar, ¿no? Hace una hora creo, es la integración, ¿no? Y lo que me gustó, no es porque esté a mi costado Neto, pero la gente mala también se integra. No, no es que me guste eso, sino que hay que decirlo, porque, por ejemplo, cuando hacemos nuestros eventos de cine y derecho, los que tenían claro la importancia y el valor del cine como instrumento de control de la ciudadanía eran los dictadores. Franco lo sabía, Lenin lo sabía, hasta hacían películas. Entonces, yo creo que también debemos preocuparnos, ¿no? Por toda esa cultura, llámenlo popular si quieren, para integrarlo a cosas que no digo sofisticadas, pero en las cuales la mayoría de los que están acá todos son expertos en algo. Pero hay que integrar, no hay que despreciar eso, al menos lo digo de algunas experiencias que he tenido. ¿De qué quiero hablar? Ya para entrar a la mitad de la conferencia, todavía no he dicho nada, solo estoy haciendo pretextos. Voy a comparar entre Perú y República Dominicana un artículo de la Constitución, ¿no? Es el tema de llevar la enseñanza de la Constitución a las aulas de los niños, de los adolescentes. Hay un artículo en la Constitución peruana, es el 14, que debemos preocuparnos por llevar la Constitución a las aulas para que los niños y los adolescentes las conozcan. Y en el caso de Dominicana también tienen, y seguramente todas las constituciones occidentales medianamente decentes las tienen, ¿no? Como es Dominicana en su artículo 63.13 dice, sí, que hay que llevar la enseñanza de la Constitución a las instituciones educativas, etc. Entonces, por ahí va un poco mi tema central para exponer hoy día. ¿Por qué y qué tiene que ver con todas estas cosas tan interesantes que han dicho acá los que me han precedido? Bueno, cada quien a lo suyo, ¿no? Quieren hablar de una nueva constitución, pero de memoria, el 70% de ciudadanos en Sudamérica no han leído la constitución y probablemente no lo va a leer. Entonces, ¿cómo van a participar? Entonces, es importante esto no es menor, al menos hago énfasis de mi parte en ello. Permítanme una vulgaridad, debemos bajar al llano también. Sé que es un costo muy alto y probablemente no todos tenemos esa responsabilidad. Llevar la Constitución a la ciudadanía. Así de simple, eso ya lo sabemos, pero hay que hacerlo. Y cuesta construir voluntades, cuesta convencer a quienes toman la decisión de que esto es un trabajo también a largo plazo, no es un trabajo a corto plazo. Y una cosa que quiero añadir en la investigación que estoy haciendo es explicar un poquito del eurocentrismo, porque a veces como cortina de humo también se dice, no, sí, es que le copiamos a los europeos, es que ellos vienen con sus paradigmas y es hora de hacer cosas nosotros. Bueno, habrá que explicar por qué es eurocentrismo en todo caso. Eso es un añadido previo que voy a hacer en mi artículo de por qué es importante difundir la Constitución a la ciudadanía, como conocimiento y reconocimiento, ¿ya? Eso es uno. Eso lo dejo ahí porque me quedan 3 minutos. En el caso de Perú y República Dominicana, o sea, normalmente, por ejemplo, en mi país, y eso está bien, es una de las 10 formas de hablar del constitucionalismo, ver las cosas desde lejos, ¿no? Lo que hacen los italianos, los alemanes, está muy bien, lo que hacen los argentinos, chilenos, está mejor todavía. Pero, ¿y República Dominicana? Recién me voy dando cuenta lo mucho que nos parecemos y muchas cosas en las que hemos cooperado que tenemos que fortalecer. Por ejemplo, el Perú ha cooperado con República Dominicana entre tribunales constitucionales para poder, ha donado el software para el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes, consulta de expedientes. También cursos y actividades académicas. Hay una actividad permanente entre los dos tribunales constitucionales, ¿ya? Y hay un punto en común. Los de Dominicana, por ejemplo, han logrado su propuesta, materializarla a través de una ley y llevarla a la práctica, establecer un curso de educación constitucional. Seguramente ya vendrán las críticas y los problemas. Y la idea en el caso peruano, por ejemplo, nosotros implementamos en el Tribunal Constitucional llevar la Constitución a los colegios. Pueden entrar a la página del tribunal y también hasta los magistrados, es muy importante, han ido al colegio a hablar con los niños, ¿no? ¿De qué trata la Constitución? Haciendo énfasis en los derechos de la familia, haciendo énfasis en la educación, haciendo énfasis en construir democracia.
Entonces, esa es la parte que estamos trabajando con Dominicana, enfatizar en la enseñanza de la Constitución hacia los niños y adolescentes. Ese es el punto que estamos trabajando para lograr una integración, ¿no? Esa es la justificación central de mi exposición. Bien, como ya me quedan 2 minutos, ¿no? Nada más, 1 minuto voy a acabar. ¿Por qué es importante esto? Creo que la plataforma constitucional y de derechos humanos la tenemos que expandir a la ciudadanía. No se ha hecho mucho, sinceramente. No tengo ahorita el dato duro, pero el 70%, repito, de los ciudadanos no leen la Constitución y probablemente no lo van a hacer. Entonces ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque va a haber un gatopardismo. Van a seguir discutiendo de las reformas solo los que saben y hablando en un lenguaje para los que saben. Y la idea es dar un discurso también para los que no saben. Entonces hay que desarrollar eso. Y luego, ya, tanto se habla de que debemos hacer cosas nosotros. No renuncio ni rechazo a la mirada desde afuera, pero habrá que hacer énfasis en desarrollar propuestas y tener teorías que también no sean eurocéntricas. Número 2. No estoy pretendiendo hacer un elogio a una visión provinciana de la cultura, solo digo que también deberíamos enforzar en reconocernos y poner énfasis y acentuar los caracteres comunes que nosotros tenemos. Ciertamente somos sociedades diferentes, pero debemos tener caracteres comunes que debemos empezar a reconocer. Y esto es importante para mí, o bueno, espero que de alguna manera lo sepa comunicar. No se puede hablar, ni se va a poder hablar de calidad de la democracia sin enseñanza de la Constitución. Todo lo que han dicho, o sea, ustedes lo saben. La idea es tratar de comunicarlo a los que no lo saben. Hago énfasis en eso, para que la participación no sea solamente formal. Un ejemplo de ello, ya termino con 2 cosas. El sufragio indígena en el Perú. Así, entre comillas, a inicios del siglo XIX en el Perú había un debate entre liberales y conservadores. ¿Qué hacemos con los indígenas? ¿Tienen derecho al sufragio, sí o no? Y los que decían sí, que eran los liberales, encabezados por los hermanos Gálvez, desde el Colegio Guadalupe, estaban a favor de un trabajo a largo plazo, pero los que decían no, los conservadores, encabezados por Bartolomé Herrera, decían pues no hagamos una fachada. ¿Por qué? Porque si vamos a permitir que voten, pero no saben leer ni escribir, y las políticas del Estado para desarrollar un acercamiento a la Constitución van a ser nulas, simplemente esto va a ser peor. El debate es interesante. Ya, lo dejo ahí. Esto me está delatando el... Ya, termino. Entonces, ahí hay un problema, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿bajamos al llano? ¿Cómo bajamos? ¿De dónde sale el presupuesto para llevar la Constitución a los jóvenes? Para que la aprendan a respetar, no la quemen, no la insulten y democráticamente discutamos qué se necesita mejorar, ¿no? En fin, espero que encontremos, ¿no?, cuáles son nuestras necesidades a superar para hacerlo en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Edi Chávez Huanca. Ahora invitamos a tomar la palabra al profesor Juan Carlos Frontera desde Argentina con su ponencia El Derecho Constitucional como puente para la integración y los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos del otro lado de la cordillera, agradeciendo a Elizabeth la invitación, bueno, saludando y también agradeciendo a Ricardo Rabinovich y a todos ustedes. Voy a intentar aprovechar estos 10 minutos. Yo provengo de la historia del derecho, no del derecho constitucional. De vez en cuando invado un poquito y después me retiro de esa disciplina tan apasionante que tanto reúne historiadores como filósofos del derecho. La pregunta o el tema me disparó un poco a mi adolescencia, ¿no? O sea, la cuestión de derechos humanos e integración. Mi secundario yo lo hice entre 1984 y 1988. Nadie saque cuentas, algunos están en la misma franja etaria, así que capaz que son copartícipes de esto. Y estas 2 cuestiones, derechos humanos e integración, están en esa década fuertemente presentes. Piensen que entiendo yo, que para la Argentina fue un momento de recambio porque sobrepasamos de una posición cultural insular. Recuerdo hacia 1986 estar estudiando geografía económica y todavía se habla de que la Argentina era un país con una posición insular, o sea, un país europeo en una posición insular
en Latinoamérica. Y ustedes pueden ver ese proceso entre la década del 80 y la década de los 90, y la Argentina comienza a mirar a Latinoamérica. Por eso uno de los puntos que coloqué allí fue el derecho constitucional, porque yo creo que uno de los elementos bisagras en ese momento es, sin duda, la Constitución de 1994 para nosotros. Pensemos simplemente en ese viejo artículo 67 que hablaba de las facultades del Congreso, en la del 94, el artículo 75, y se había abandonado la idea de evangelizar a los indios y comenzar a reconocer la diversidad cultural, ¿no? Empezar a entender que la Argentina no era un solo país, sino que podía contener varias nacionalidades. Y la otra cuestión, en paralelo, también la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Argentina estaba superando una de las décadas más oscuras de su historia. Argentina en esa recuperación de la democracia, que paradójicamente este año estamos cumpliendo 40 años, no de la recuperación de la democracia, que fue el año pasado, el 30 de octubre del 83, cuando se volvió a votar, se pudo ejercer nuevamente el voto, sino que estamos transitando en este momento, el primer gobierno de Alfonsín, y paradójicamente también tenemos que recordar el aniversario del acuerdo entre Argentina y Chile, que hacia 1978 estuvimos a punto de entrar en un conflicto. O sea, la Argentina estaba remirando en la década del 80 a Latinoamérica y estaba eliminando también las hipótesis de conflicto que había tenido en las décadas anteriores, ya sea con el Brasil o con Chile. O sea, debía reintegrarse, o integrarse, no reintegrarse, integrarse a Latinoamérica. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, también era un mensaje que debía dar Argentina al mundo, con la ratificación y la implementación de tratados en materia de derechos humanos. Y recordemos simplemente el Pacto de San José de Costa Rica. Todo este movimiento que se va dando en esa primera presidencia de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989 tiene una segunda etapa en un gobierno con un color político distinto. Recordemos que Alfonsín pertenecía al Partido Radical, Menem va a participar va a ser un referente del Partido Justicialista. Vemos que ese proceso también de integración hacia Latinoamérica se va a fortalecer durante el periodo de Menem, y la ratificación con respecto a la política de derechos humanos en la Argentina también se ratifica, a mi entender, desde el punto ya, no desde un partido político, sino desde el conjunto de partidos políticos, en la reforma de 1994, cuando se constitucionalizan una serie de tratados de derechos humanos, que ustedes los pueden encontrar ese listado en el artículo 75, inciso 22, con una característica bastante particular, ¿no? Se puede ampliar ese listado o esa nómina de tratados, no necesariamente con una nueva reforma constitucional, sino que simplemente con que se logre una mayoría especial, por supuesto previa aprobación del Ejecutivo de ese tratado, se puede incorporar a ese listado con una mayoría especial de los 2/3 de ambas cámaras, algo que genera un pequeño segmento en el procedimiento de reforma constitucional que está explayado en el artículo 30 de nuestra Constitución. Esa década del 90 comienza también a expresar en la Argentina, en el punto de vista jurídico, pero también en otros ámbitos de otras ciencias, la cuestión de la conformación de las famosas regiones, ¿no? La Argentina quiere incorporarse a ese mundo latinoamericano, a mi entender, desde diferentes regiones. Recuerdo que en los comienzos de los 90 se intenta desarrollar, estudiar lo que sería la región gaucha, incorporando a Uruguay y el sur del Brasil. Tomar conciencia también de nuestros espacios territoriales vinculados con Bolivia, con Chile, con Paraguay, con Brasil, etc. Y uno lo puede ver también contenido en la Constitución Nacional a través de la conformación de las regiones económicas, políticas y sociales.
Un poco lo que les quería dar en esta expresión que yo había calculado que me iba a tener menos tiempo que 10 minutos, yo había calculado 7 minutos, entre 5 y 7 minutos. Lo que les quería comentar era básicamente ese paso entre la década de 1980 y la década de 1990, un recambio de la Argentina o un giro en la Argentina con la recuperación de la democracia y de la república con vistas a los derechos humanos, incorporación al orden jurídico a través de las ratificaciones de tratados de derechos humanos. Esto se plasma en ese proceso con la reforma de 1994, el artículo 75, inciso 22, que yo les mencionaba. Por otro lado, en esa política de derechos humanos, recordemos que el año que viene se van a cumplir 40 años del juicio a las juntas. Ahí tenemos un ejemplo de justicia transicional, donde jueces naturales de un país establecidos por el orden constitucional juzgan autoridades de factas que aplicaron delitos de lesa humanidad sobre propia población. A su vez, también en materia de integración, ese cambio que se va a dar en la década del 80, de esa posición insular a entender que somos un país latinoamericano, un país inserto en Latinoamérica, y ahí me estaba olvidando también ese proyecto del Mercosur que nunca termina de desarrollarse y que luego vimos otros proyectos. Pero ese giro que vamos a ver de la Argentina en la década del 80 se va plasmando, como yo les mencionaba, en la reforma de 1994. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Juan Carlos Frontera. Ahora le vuelvo a pasar la palabra a Francisco Castillo para presentar nuestra última ponencia de esta mesa y después seguramente ya continuaremos con la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Estefanía, seguramente tú vas a pronunciar mejor el apellido, pero a continuación escucharemos la última ponencia, como decía Estefanía, de esta mesa, Mundo Romano, Asilo, Hospitalidad e Integración, de la abogada argentina Natalia Stingini. Adelante, Natalia, tienes 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, yo, al igual que Juan, vengo también del área de la historia del derecho y puntualmente también del área del derecho romano. Y quiero traer acá dos historias que son muy cortitas, pero muy importantes, que dan cuenta de dos elementos que para mí son muy importantes en lo que estamos tratando en este congreso, ¿no? Que es la integración. Las historias son referidas por dos fuentes, una que es Virgilio y otra que es Tito Livio, y la verdad es que cuando estos señores escriben estas historias ya habían pasado como 700 o 800 años de los hechos. Son bastante como legendarias, ¿sí? Y bueno, pueden tener algo de fantasioso, pero son interesantes para saber. La primera la cuenta Virgilio. Virgilio en el libro séptimo de su Eneida cuenta que Eneas, este héroe troyano que se escapa del incendio de Troya, llega a la región de Lacio y se presenta al rey de los latinos, eh, ofreciéndole paz, ¿no? Ofreciéndole paz. eh, Ofreciéndole regalos, algunos son muy simbólicos porque le ofrece el cetro de Príamo, ¿no? Del rey troyano, y le ofrece mantos bordados por las mujeres troyanas, y el rey lo recibe, y lo recibe de muy buena gana, y, porque además había tenido algunas visiones, así que lo recibe muy bien el rey, y le hace regalos costosos, le regala muchos caballos, y hacen un acuerdo de hospitalidad, ¿sí? Esta hospitalidad que aparece en el título de esta comunicación, una institución pero importantísima para las relaciones internacionales. Y el rey acepta todos estos regalos, vuelvo a decir, los acepta de muy buena gana, y le ofrece estos caballos, cientos, dice Virgilio, pero a cambio le pide algo, ¿no? Le dice, bueno, yo hago el acuerdo con vos y te dejo vivir acá cerca nuestro y vamos a vivir en paz, ¿no? En paz, ¿no? De hecho, la expresión latina, ¿no? Dice pacem, ¿no? Le pide paz, ¿no?
un elemento esencial, ¿sí?, de la integración de los pueblos. Nos integramos para vivir en paz, para intentar vivir en paz. Y la segunda historia, que la cuenta Livio, refiere a Rómulo, es posterior en el tiempo, de hecho Rómulo es un descendiente de Eneas. Cuenta Livio que cuando Rómulo funda la ciudad y hace todos los rituales fundacionales y demarca los límites y le pide a los dioses que la protejan y le da normas e instituciones jurídicas para garantizar el orden de la ciudad, dice, recurre a un viejo recurso para acrecentar la población, y esto es cierto, era una forma de acrecentar la población, y ahora me voy a referir al asilo, ¿no? Dice, y abre un asilo, ¿no? El verbo que utiliza es abrir, ¿no? Se traduce como abrir, ¿no? Dice, aperit asylum, abrir, abre, instala un asilo en el bosque, ¿no? Un lugar que tiene toda su simbología, porque es un lugar donde habitan los dioses, es un lugar muy temeroso, pero también es un lugar de protección, ¿no? Donde todo aquel porque a veces es perseguido por algún delito, o es un desclasado, es alguien no querido, no rechazado, bueno, va al bosque. El bosque tiene esta simbología, ¿no? No por nada Rómulo abre este asilo, este espacio, ¿no? Dentro del bosque, ¿no? Dentro del bosque. Ya da a entender esto de la idea de protección, ¿sí? Bueno, dice, y los llamados, ¿no? Fueron, la traducción dice estos puros y humildes, ¿no? Toda esta gente que fue, ¿sí? Dice, pero después, dice Livio, y acá es interesante las palabras que utiliza. Primero utiliza la expresión turba, ¿no? Esta multitud, esta muchedumbre, todos estos que van al asilo, pero dice, sine discrimine, sin divisiones, ¿no? Sin divisiones. Y después marca, reforzando esta idea de sin división, ¿no? Dice, libres y siervos, ¿no? O sea que en este bosque, en este asilo, en este espacio, van a estar sin divisiones, ¿no? Los libres, fíjense la gran oposición que utilizan, ¿no? Porque los libres y los siervos, ¿no? Sujetos opuestos en cuanto a su consideración jurídica, su valoración social, ¿no? Ni que hablar, ¿no? Las virtudes que cada uno tiene, ¿no? Y los defectos. Realmente los libres están bien posicionados en un mejor lugar. Pero sin embargo, Livio dice, bueno, sin divisiones, ¿no? Así que aparentemente en este espacio sagrado ahí del bosque, bueno, iban a estar los libres y los siervos de manera conjunta, ¿no? Bueno, y acá está para mí el segundo elemento, ¿no? de la integración, ¿no? La ausencia de divisiones, ¿no? La ausencia de divisiones. En este bosque no sé si iban a ser todos exactamente iguales, pero estas antiguas divisiones de libres y esclavos, bueno, iban a estar ahí desdibujadas, ¿no? Desdibujadas. Bueno, como conclusión, yo lo preparé para menos de 10 minutos, porque también pensé que iba a ser más cortito el tiempo. Como conclusión, bueno, estas dos historias, ¿sí? Y estos dos hechos, que vuelvo a decir, forman parte de la protohistoria romana, porque en el de Virgilio, en el de la Eneida, Roma ni existía, y en el de Rómulo, Roma recién iniciaba, ¿sí? Así que son de la protohistoria romana. Eh, Permiten o nos muestran, ¿sí? Dos cuestiones que son esenciales en la integración y que las tenemos y las pretendemos hasta el día de hoy, ¿no? Como es la paz y la ausencia de divisiones. Bueno, muchas gracias.